Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver esta segunda lección que se llama Estar con Jesús. Estar con Jesús. Y estamos aprendiendo, hermanos, en esta serie de estudios. Estamos aprendiendo, practica el camino. Y yo les decía al inicio que esta lección, esta serie de estudios nos van a enseñar lo que es el verdadero discipulado. Estamos aprendiendo lo que es el verdadero discipulado. Y hoy, allá hay hojitas, mi amor, por si quieres ir por unas hojitas. Y hoy vamos a aprender la primera meta. Y la meta número 1 de practicar el camino es estar con Jesús. Juan capítulo 1, verso 37 al verso 39. Escuche lo que dice. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, es Juan el Bautista y tiene sus discípulos. Y cuando ve a Juan el Bautista, ve a Jesús, ya lo había bautizado, le dicen: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando los discípulos de Juan oyeron lo que Juan les dijo, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor, volteó hacia atrás Jesús y vio que ellos lo seguían, y luego les dice: ¿qué quieren? Y luego ellos le contestaron: Rabí. Recuerde que Rabí significa maestro. ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde te estás hospedando? Recuerde hospedar. Acuérdese que los rabís son de ambulantes, andan de aquí para allá, ¿se acuerdan? ¿Dónde te hospedas? Y Jesús les dice, ¿qué les dice Jesús? Vengan y vean. Fíjense que era como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde él se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. O sea, se les hizo noche y durmieron allí en la casa donde Jesús se hospedaba. Pregunta: ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos de Juan le preguntaron dónde vivía? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan y vean. Vengan. Fíjense, es una invitación del Señor. Vengan y vean. ¿Y qué hicieron los discípulos al ir al lugar donde se hospedaba Jesús? Se quedaron el resto del día con él. Lucas 10, 38 al 40. Vamos a leer, dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. A lo mejor este pasaje nos da la idea de dónde se hospedaba Jesús. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Entonces, ¿qué hizo María al recibir a Jesús en su casa? María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Se fija? Se sienta a los pies, o sea, se distrae de todo lo que está haciendo. Después, ahora Marcos 3, 13 y 14. Perdón, la pregunta. Bueno, ya les hice la pregunta. Perdón, Marcos 3, 13 y 14. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso. Y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. ¿Cuál fue el principal propósito por el cual Jesús escogió a los discípulos? A ver, ¿es el principal? Estuvieran con él. Ese es el principal propósito, que estuvieran con Jesús, que anduvieran con él. ¿Y el segundo propósito cuál es? Ahora sí, es enviarlos a predicar. Así que recordemos esto, hermanos: seguir a Jesús
Recordemos que seguir a Jesús no es seguir pasos. No es, paso 1 esto, paso 2 no. Seguir a Jesús es una secuencia de crecimiento, que es estar con Él, ser como Él y hacer lo que Él hizo. Esta es la secuencia de seguir a Jesús. ¿Cuál es la secuencia de seguir a Jesús? Estar con Él. ¿Y qué? Ahí, estar con Él. Ser como Él. Y tercero, hacer lo que Él hizo. Así que Jesús nos hace una invitación. ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús? En Juan 14:16 leemos: y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La invitación que nos hace el Señor es permanecer en Él. Jesús dice: permanezcan en mí. Y fíjese que la palabra aquí, nota que dice: yo me voy, pero les daré otro consolador. Y la palabra otro significa de la misma clase. O sea, Jesús nos está diciendo: el Padre les va a dar otro de mí. Es decir, el Padre nos está dando otro Jesús. No es Jesús, ojo, porque algunos lo consideran secta, otros lo consideran que son nuestros hermanos, pero hay otra religión que dicen que no son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dicen que es Jesús en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Jesús y en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en una Trinidad perfectamente unida: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios, porque están tan perfectamente unidos, están tan perfectamente en comunión, que los tres forman un solo Dios. Es un solo Dios al que adoramos, no tres dioses, un solo Dios. Pero por eso es que cuando Jesús dice otro consolador, es otro igual que yo. Yo les envío otro igual que yo. Y ese otro igual que Jesús se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, y ahora sí, hay una secta que enseña que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es una energía. ¿Y sabe qué secta es? Usted sabe, ¿no? A veces van y le tocan a la puerta de su casa, ¿verdad? Ellos enseñan eso, que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. No. El Espíritu Santo es una persona. Y no una persona de carne y hueso. Es una persona espiritual. ¿Qué es lo que identifica a una persona? Que piensa, que siente, que toma decisiones. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ha sido dado. Y lo más maravilloso, que ya no habita en cuatro paredes, ahora habita dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo que nos reconcilia, que nos lleva con el Señor y nos lleva a la comunión con Dios. Es el Espíritu Santo que lleva nuestras oraciones al Padre. Es el Espíritu Santo que habla a nuestra mente y a nuestro corazón cuando nos comunicamos con Él. Ese es el Espíritu Santo. Así que la meta número 1 que hoy estamos aprendiendo es hacer aprendices de Jesús. Es decir, necesitamos vivir momento a momento. Es decir, es la corriente del amor que ocurre dentro de la Trinidad. Hoy en la mañana la pastora estaba escuchando una predicación y el predicador era de matrimonios y al predicador le escuché algo que yo dije: wow, me voló la cabeza, y lo apliqué también a la iglesia. Él decía: cuando hay unidad, el diablo se levanta. ¿Escuchas? Cuando hay unidad, el diablo se levanta. Porque la unidad de la iglesia, la unidad del matrimonio, la unidad de la iglesia es el reflejo de la perfecta unidad de Dios.
Y el diablo no quiere vernos unidos, por eso nos quiere dividir. Porque cuando tú y yo nos permanecemos en unidad, eso al diablo le enoja, porque reflejamos la imagen de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros creemos en el amor de Dios que ocurre dentro de la Trinidad. Y así es que el modelo de Jesús para nuestra formación espiritual, Jesús la dio en la práctica. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. El pámpano es de donde sale la uva. Entonces, si la uva no está en la vid, ese pámpano no está en la vid, no puede dar fruto. Así que necesita permanecer en él. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesús, hermanos? Que permanezcamos en él. ¿Y qué significa permanecer? Pues bueno, permanecer significa quedarse allí, estar ahí, habitar ahí, hacer morada en él. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? El Señor Jesús nos está diciendo: hagan su morada en mí y yo haré mi hogar en ustedes. Entonces, pregunta para ti: ¿en qué estás permaneciendo? ¿En qué estás permaneciendo? Ahora, todos tenemos una fuente, hermanos, a la cual estamos arraigados. Todos tenemos una fuente a la cual, hermano, todos estamos programados por algo. ¿Sabe cómo sé que usted está programado? Porque usted regresa ahí una y otra vez. O sea, siempre que usted piensa algo, usted va a eso. Siempre que usted va a tomar una decisión, usted regresa a eso. Entonces, la pregunta es, o sea, eso a lo que usted regrese, usted va. Cuando está triste, cuando está enojado, siempre va a eso. Pero la pregunta es, cuando vas a hacer tu hogar, en tu mente, en tus emociones, en tus decisiones, ¿dónde estás haciendo tu hogar? Ahora, ¿esto es importante? Claro que sí es muy importante. Porque donde quiera que tú permanezcas, es el fruto que vas a dar, es el fruto que va a dar tu vida. Pero si nuestra raíz está plantada, hermanos, en la vida interior de Dios, el Espíritu Santo formará en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pregunta 18 para los que van llegando. Pregunta 18. ¿Dónde está tu hogar emocional entonces? ¿A dónde regresas? Esos momentos de calma, cuando tú quieres descansar y vas a un momentos de calma, ¿a dónde es que regresas? ¿A dónde vas cuando te sientes triste y deprimido y ocupas consuelo? ¿A dónde te refugias? ¿A dónde vas y corres? ¿Cómo sería para ti hacer el hogar de Dios? Así que, hermanos, práctica. ¿Cómo lo van a llevar a la práctica esta verdad? Quiero que en esta semana, cuando desayunes, tomes tu desayuno, quiero que estés con Jesús. Si están en familia, desayunen con Jesús. Señor, gracias. Y platiquen y pongan, y si tienen una silla así solita, pongan una silla solita y volteen y Señor Jesús, ¿tú qué opinas, Señor? Señor, ¿tú qué opinas? Como si estuviera el Señor ahí. ¿Qué harías tú, Señor? Es decir, cuando vayas a trabajar, ve a trabajar con Jesús. Cuando vayas en el camino, ve manejando y ve, Señor Jesús, ayúdame, Señor, quiero ser como tú. Hermanos, para los que cambian pañal, bueno, no vinieron los que cambian pañal, ¿verdad?
Pero cuando estés trabajando, pregúntale al Señor, Señor, ¿tú qué opinas de esto? Señor, ayúdame en esto, ¿tú qué piensas? Cuando planees tu día en tu trabajo, planéalo en Jesús. Hermanas, cuando cocinen la cena de la casa, mientras estén cocinando, Señor, ¿qué te parece este ingrediente? ¿Qué te parece el alimento que le estoy preparando a mi familia, Señor? O sea, cocina con el Señor. Así que, hermanos, Jesús nos llama a una vida de permanecer. Y fíjese, hermano, que a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres santos de Dios lo han llamado a este nombre de permanecer de diferentes formas. Por ejemplo, el apóstol Pablo a permanecer en Jesús le llamaba orad sin cesar. No es orad sin cesar, hermano, porque luego César se nos sienta y se va, ¿verdad? No, es orad sin cesar. Es los antiguos cuaqueros. ¿Sabe quiénes son los cuaqueros? ¿Ha visto la avena que viene en un bote y viene un hombre con sombrero? Ellos son los cuaqueros. Y ellos eran los cristianos puritanos. Eran hombres de santidad, hombres y mujeres de santidad. Ellos le llamaban centrarse abajo, o sea, como centrarse abajo. El teólogo y predicador A.W. Tozer lo llamó comunión habitual y consciente. El hermano Willward amaba llamarlo la vida con Dios. Un monje conocido como el hermano Lorenzo lo llamaba la práctica de la presencia. ¿Sabe? Este monje, usted pensaría que se dedicaba a predicar o a enseñar, pero no. ¿Sabe cuál era el oficio del monje en el monasterio? Lavar los trastes. Ese era su oficio. Y el hermano Lorenzo dice que cuando lavaba los trastes, estoy mejor sentado. Siento que para ustedes estoy mejor de pie que sentado. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Sigo sentadito? ¿O parado? Está bien sentado, ¿me ven? El hermano Lorenzo dice que cuando lavaba los trastes, pues en la cocina había un bullicio. Unos andaban cocinando, otros andaban comiendo, otros andaban platicando, otros limpiando, barriendo, trapeando. A él le tocaba lavar los trastes. Pero él dice que en medio del bullicio aprendió a callar el bullicio y a concentrarse en la presencia de Dios. Y el hermano Lorenzo dice que aprendió que en medio de todo ese bullicio, ese ruidajo, todo eso, mientras él lavaba los trastes, era su tiempo en el que él pasaba con Dios y aprendía a escuchar su voz y aprendía a hablarle y a platicar con él. Y entonces lavar los trastes para él era su momento favorito. ¿Para cuántos lavar sus trastes es su momento favorito? ¿A nadie le gusta lavar los trastes? Ay, hermano, bueno. Yo lavé trastes antes de ser soltero, antes de ser casado, soltero, le ayudaba a lavar trastes a mi mamá mucho tiempo. Y cuando me fui al instituto pensé que me había librado de eso y dije, ay, por fin. Y llegué al instituto y la noticia es que las mujeres cocinan y los hombres lavamos los trastes. 3 años lavando trastes. Gracias a Dios que cuando llegué a que me casé, a mi esposa ya no me dejó lavar los trastes. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe algo? Está bien lavar los trastes. Y más si lo haces en la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A convertir a Dios en un hábito. Pregunta 19. Cuando te despiertas en la mañana para empezar el día, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando empiezas el día? De veras, automáticamente, así, en cuanto te despiertas, ay, gracias, Señor,
¡Wow! ¿Qué gente tan cristiana, tan espiritual tengo aquí! ¿Sí? Ay, a Víctor se le viene la mente, la fila, habrá fila, no habrá fila, ¿verdad? ¿A dónde se va tu mente natural? Cuando te vas a dormir y te pones a pensar, ¿cuál es la mayoría de tus pensamientos antes de acostarse? Cuando tienes espacios libres y que te acuestas en el sillón y te sientas en el sillón, ¿qué es en lo que piensas que es en lo que haces? Fíjese, hermano, que la espiritual más antigua y algunos estudios de la neurociencia enseñan que la mente es, le tengo buenas palabras, buenas noticias, la mente es como plastilina. Es decir, se puede reentrenar la mente. Qué bonito, ¿verdad? Qué buena noticia. Se puede reentrenar la mente. Así que para lograr la práctica de la presencia de Dios, y me gusta llamarla a mí más como la llama el hermano Lorenzo, la práctica de la presencia de Dios. Si se le parece bien a usted, así la vamos a llamar de aquí en adelante. La práctica de la presencia de Dios. Y entonces el hermano Willard nos enseña que es a través del hábito, diga hábito. Podemos co-crear con Jesús, o sea, colaborar con Jesús para crear una mente centrada en Dios a lo largo del día. Así que en esta semana quiero que practique lo siguiente. Quiero que lo lleve esto que aprendimos en la práctica. Entrene su mente, hermano. En esta semana quiero que entrene su mente a regresar a Dios. Hermano, regresa a Dios. Regresa a Dios. Hermano, regrese a Dios. Cuando te tomes un respiro en tu ajetreo, no abras el celular para ver los reels. Regresa a Dios. Cuando te sientes en el sillón a descansar, en lugar de prender la tele, regresa a Dios. Cuando estés en tu día a día, en tus pensamientos conscientes, regresa a Dios. Eventualmente tu alma, tu mente y tu cuerpo se aclara en Dios y permanecerá en Él luchando en medio del caos. Mire, le voy a decir algo, una lección bien, una cachetada me dieron uno de los muchachos. Y ahorita le voy a decir que me dio una cachetadota. Bien, pero bien plantada, hermano. Porque resulta ser que la noche que nos fuimos a dormir, ya todos nos acostamos. Y uno de los jóvenes de la iglesia, ¿sabe qué estaba haciendo? Y yo me sorprendí y cuando le dije algo me dio una cachetadota. ¿No sabías eso, verdad? ¿No sabías, verdad? Que me dio una cachetadota. ¿Sabe qué estaba haciendo? Tenía su cuadernito, su Biblia abierta y sus audífonos con el celular. Y estaba haciendo su devocional. Estaba leyendo su Biblia y haciendo su devocional. ¡Wow! ¿Y qué cree que estaba haciendo el pastor? ¡Acostado el pastor! Me dio vergüenza, hermano. Saqué mi celular rápidamente y abrí la Biblia. Dije, no, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Pero me dio gozo, porque me hizo ver que es un joven que ya tiene su mente, ya su mente la tiene en la práctica de la presencia de Dios. Hermanos, si practicamos, eventualmente nuestra alma y nuestro cuerpo se aclararán en Dios y permanecerán luchando en medio del caos. Aprendamos a practicar la presencia de Dios. Así que, hermanos, hay una frase que el hermano John Mark dijo: muéstrame los hábitos de una persona y yo te mostraré lo que realmente le apasiona.
¿Alguien dice ouch o alguien dice amén? Muéstrame los hábitos de una persona y yo te mostraré lo que le apasiona. ¿Cuáles son tus hábitos? Wow. A.W. Tozer dijo: un hábito del alma es formado y se convertirá después de un tiempo en una clase de reflejo espiritual que no exigirá más esfuerzo consciente de nuestra parte. ¿Sabe algo, hermano? Cuando tú y yo aprendamos a practicar, volver a la presencia de Dios, va a llegar el momento en que nosotros naturalmente, nuestra mente se va a ir a practicar la presencia de Dios, a practicar la comunión con Él. Pero necesitamos practicar. En una ocasión, hermanos, en un pueblito como este, digo como este porque ahorita le voy a decir por qué. Porque aquí se ofenden si digo pueblito, ¿verdad? Esta ciudad. Un hombre, un campesino, por eso digo un pueblito como este, porque un campesino iba a la iglesia. Y iba a la iglesia y se sentaba, porque la iglesia siempre estaba abierta, y se sentaba allí, en las filas de atrás, a mirar hacia el frente nada más, y sentado. Todos los días, hasta que un día el sacerdote lo vio y le llamó la atención que nomás iba y se sentaba ahí. Y duraba rato y luego se iba. Y entonces el sacerdote fue y le dijo: hijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué tanto haces todos los días que vienes aquí? Y él respondió: yo lo miro, él me mira y somos felices. Yo lo miro, él me mira y somos felices. Fíjese, hermano, que los maestros del camino, recuerde que no nos llamamos cristianos, nos llamamos los del camino. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Camino que da vida. Ahí está el letrero, miren, ahí está el letrero. Camino que da vida. Entonces, los maestros del camino por mucho tiempo, los maestros del camino de Jesús por mucho tiempo lo han llamado a la práctica de la presencia, contemplación. Diga contemplación. Y fíjese, avísenme cuando sean las 50, ¿ok? ¿Cuánto me queda? 15. ¿Cuánto? 15. Ok. Fíjese, hermano, que contemplación, en el sentido más básico, es mirar a Dios que te mira a ti en amor. Tú miras a Dios en amor porque Él te mira a ti en amor. Eso es contemplación. Ese es el significado más sencillo y más práctico, hermanos. Así que Pablo le dice a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 3, verso 18. ¿Lo leemos juntos? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿me siguen ahí con sus hojitas? 1, 2, 3. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, hermano, pregunta 20. Según lo que escribió Pablo a los Corintios, ¿cuál es el objetivo principal de la contemplación? Así es, transformados a su gloriosa imagen. Así que, hermanos, por eso la meta número 1 es estar con Jesús. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo estamos con Jesús? En esta primera meta nos hacemos esta pregunta: ¿cómo estamos con Jesús? La siguiente semana vamos a hacer una segunda pregunta: ¿cómo nos volvemos como Jesús? Eso es lo que vamos a aprender la próxima semana. Hoy estamos aprendiendo cómo estamos con Jesús.
Así que, y la próxima semana vamos a ver cómo nos volvemos como Jesús. Pablo oró con la iglesia de los Éfesos, de Éfeso. Pide una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. ¿Por medio de quién, hermanos? De su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuál es el deseo que Pablo tiene para la iglesia, hermanos? Para la iglesia. ¿Cuál? Experimentar el amor de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso, si se fija, yo quiero que conozcan cuán alto, cuán bajo, cuán largo, cuán ancho es el amor de Dios para con ustedes. Así que, hermano, la transformación de nosotros ocurre cuando contemplamos a Dios. Es decir, cuando miramos a Dios, quien nos mira a nosotros en amor. Ahora, no la confunda con la meditación, porque ahorita en las redes sociales y en la tele enseñan la meditación budista. No, porque la meditación enseña, te tienes que vaciar, y se cruzan, ¿verdad? Así, te tienes que vaciar. Pero la contemplación en Dios, te vacías para que te llene Dios, para que te llene con su Espíritu Santo y tú seas impregnado de Él. En la meditación dice, tienes que ubicarte en el presente, tienes que conocerte a ti mismo y ubicar tu presente. Pero en la contemplación de Dios es estar presente en la presencia de Dios, ante el Señor, estar ante Él. Entonces, hacer esto, hermano, cuando hacemos esto, cuando contemplamos al Señor, cuando meditamos en Él, cuando practicamos el hábito de la presencia de Dios, tiene recompensa. Y la recompensa de seguir a Jesús, ¿sabe cuál es? No es un buen carro, no es una buena casa, no es una bonita familia, no es una buena vida, que todas esas cosas son muy buenas. Pero la recompensa es Jesús mismo. Así que en esta cultura, hermanos, que tenemos tan ajetreada, que tenemos y que decimos, ay, que es que no tengo tiempo de orar, es que no tengo tiempo de contemplar al Señor. Muchos piensan que tener tiempo para orar y contemplar al Señor es una pérdida de tiempo, pero no. Esta, entre comillas, pérdida de tiempo es algo que te beneficia y es algo que te lleva al pináculo, es decir, a lo más alto de tu vivir, de tu existencia. Así que, una vez que tú has probado la verdadera belleza de la oración, en cuanto a profundizar en Él, en cuanto a agudizar tu oído para escucharlo a Él, entonces tú vas a aprender que lo más importante es Dios. Y cuando comprendes que la recompensa más grande que tú vas a tener es de estar con Jesús, es el puro gozo de su amistad. Así te hará falta todas las cosas. Si tú tienes su amistad, lo tendrás todo. Es por eso que me encanta ese canto que cantábamos ayer en el congreso. No sé si lo cantamos aquí. Si te tengo a ti, lo tengo todo.
Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y para tener contemplación y practicar la presencia de Dios, hermano, usted necesita un lugar seguro. Usted necesita un refugio. Usted necesita un lugar secreto. Me llamó la atención que la predicadora de ayer decía que su lugar secreto era el refrigerador. Y usted pensaría que estaba gordita. No, está bien delgadita la hermana. Pero ella encontró un escondite entre el refrigerador y una pared, y ahí se escondía, y ese era su lugar seguro. Ese era su lugar secreto. Necesitas encontrar tu lugar secreto. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Me llama la atención la palabra habitación, hermanos. Habitación significa recámara interior o closet o despensa, ¿sabe? O lugar de despensa, o sea, habitación es ese cuartito de despensa donde guarda las cosas. Es un lugar seguro donde no quieres que se vea. O ese closet que cierra las puertas para que no se mire la puerta. Eso significa habitación. Entonces el Señor quiere que tú te escondas para orar a Él, para cuando tú salgas a lo público, recompensarte. Entonces Jesús lo hacía. En Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, o sea, todavía era oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado a orar. En Lucas 5:16 dice que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Así que, hermanos, y esto nos enseña algo. Si el Señor nos está llamando a esto, nosotros debemos eliminar la prisa de nuestras vidas. Creo que me quedan 3 minutos. Jesús está llamándote, hermanos, a disminuir la velocidad, a simplificar tu vida en estas 3 metas: ser aprendiz de Jesús, ser como Él y hacer lo que Él hizo. Así que cada elección, me encanta esa frase que dijo Ronald Rolheiser. Ronald Rolheiser dijo, cada elección son miles de renuncias. Cada elección que tú tomes en el día son miles de renuncias. O sea, va a haber a muchas cosas que le vas a decir no para estar en la presencia de Dios, no para estar en tu lugar secreto, no para contemplar, no para meditar en Él, meditar cristiano, contemplar en Él, no para practicar la presencia de Dios. Por eso, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te habitas? ¿Dónde te hospedas? Jesús les dijo, vengan y vean. Y ellos se quedaron con Él toda la tarde. Que esta sea tu meta número 1, estar con Jesús, estar con Él.